¿Pero para dónde va con tanta maleta? Pues a otro país, ¿no ve que Colombia se va a quebrar? People hace poco, ANIF y gente experta dijo que si el Congreso aprobaba un proyecto de acto legislativo que modificaría la Constitución, el país puede literalmente quebrarse. ¿Cómo así? Píllense este video. Primero, contexto. En Colombia existe el Sistema General de Participación, SGP, una vaina en la que el Estado el gobierno nacional, le da plata a los gobiernos locales como departamentos, municipios y distritos especiales como Bogotá para financiar principalmente vainas específicas como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Resulta que una people congresista quiere que se aumente esa plata que el Estado le gira a los territorios y eso ha armado severo debate. ¿otro drama nacional o qué? Pues por ahora no, porque es un proyecto en el Congreso, pero sí hay alarma. ¿Y eso? En 2024 el gobierno nacional le giraría a las regiones 71 billones de pesos a través del Sistema General de Participación. Según estimaciones de ANIF. Eso equivale al 22,2% de los ingresos corrientes de la nación. El rollo es que el proyecto haría que ese monto suban entre 2027 y 2037 y quede fijo en 46,5%. Si se asumiera que ese sería el porcentaje fijo a girar en 2024, el monto ya no serían 71 billones de pesos, sino 148 billones de pesos. O sea, 77 billones de pesos más, según calcula ANIF. Ese 46,5% fijo al que se quiere llegar es lo que dictó originalmente la Constitución de 1991. Según la people senadora que presentó el proyecto. Además, dicen que para que las entidades territoriales tengan autonomía necesitan de estos ingresos que cada vez han sido menores cuando se ven como proporción de los ingresos corrientes de la nación. ¿Cómo así que han bajado? Según el proyecto, estos montos han venido bajando porque en 2001 y 2007 se hicieron reformas constitucionales que afectaron las transferencias por razones fiscales. O sea, para proteger las finanzas públicas del país. Volviendo al tema, ANIF dice que si ese proyecto de ley estuviera vigente hoy, el 95% del presupuesto público de todo el país en 2024 Se distribuiría así. haciendo esas transferencias a las regiones, 46.5%, pagando intereses de deudas, 25.1%, pensiones 18.1%, y vigencias futuras. 6%. Mejor dicho, dicen que si eso pasa, al gobierno solo le quedarían 15 billones de pesos para los rubros de inversión Parques, vías, etcétera. y funcionamiento. Pagar sueldos y otras vainas. Además, dicen que si el gobierno quisiera seguir gastando en el futuro lo que gasta hoy en inversión y funcionamiento, aumentaría la falta de plata pública en 10,1% del PIB. 157 billones de pesos de 2023. Y eso haría que se incumpla la regla fiscal y si eso pasa nos verían como un país que no es serio con sus finanzas públicas y nos saldría más caro endeudarnos, el costo de vida, el dólar, mejor dicho. pero el proyecto dice que toca hacer otras leyes para distribuir las cargas entre el gobierno nacional y los territorios. Mejor dicho, como los municipios y departamentos tendrían más plata, deberían asumir algunas cosas de las que hoy en día solo se hace cargo el gobierno nacional. Parce, ¿y el Ministerio de Hacienda qué dice? Precisamente hoy dijo que paila que ese proyecto no tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda O su bendición porque le costaría 118 billones de pesos al país. a precios de 2023. Esto causaría un faltante de plata para los próximos años y pondría en riesgo la continuidad de servicios e inversión del país. Hace poco el ministro Ricardo Bonilla dijo que el debate no debería centrarse tanto ¿En cuánta plata se le gira a las regiones? sino en cuáles son las competencias de esto. Según Bonilla, en 1991 la Constitución ordenó que la plata que les llegaba a estas zonas por el SGP, Debía irse a asegurar la salud, la educación y el agua potable. pero que hoy en día eso ya no es tan así. Dice que actualmente no son 10 años de colegio, sino entre 13 o hasta 15 años cuando se tienen en cuenta los de preescolar. Y por ejemplo, eso está desfinanciado. Entonces, más allá de si se les da más plata o no, la vuelta debería ser actualizar el destino de esos recursos. Eso deberíamos aprobar esa vaina porque las regiones sí que necesitan plata. Eso no es tan fácil como parece. Porque si se suben los giros del SGP al 46,5% de los ingresos corrientes del país y además quedan fijos, tocaría buscar plata para cubrir el resto de vainas del país y evitar endeudarnos tanto. Pero aquí hay severo sancocho por la manera en la que funciona hoy en día el SGP. Para no alargarles el cuento, si el país aumenta sus ingresos o busca plata extra, Sí o sí toca darle plata al SGP. El rollo con subir los ingresos fijos del SGP es que se agrandaría el círculo vicioso de buscar recursos para el país que al final no se pueden usar en su totalidad porque casi la mitad iría al SGP. pues la clave de tener más ingresos como país es que la plata se reparta en varias cosas y equilibrarlo. Por ejemplo, tener lo suficiente para invertir más, algo que suele cortarse con facilidad cuando no hay plata. Y eso
eso suele afectar el desarrollo económico y social del país. Y por supuesto toca ver si hacer reformas de gasto para que eso sea más eficiente. Dato curioso, hoy en día entre el 80 y 90% del gasto público del país es inflexible. Eso quiere decir que de 100 pesos que recibe el Estado, entre 80 y 90 pesos ya están comprometidos Y eso le invita a invertir en otras vainas clave para el país. Por eso aumentar la plata del SGP a un porcentaje alto y fijo de los ingresos corrientes de la nación, sin modificar los compromisos o las competencias de los territorios, podría ser muy perjudicial para las finanzas públicas y el país. Por ahora, el proyecto en cuestión del SGP está tramitándose en el Congreso y falta que se presente la ponencia para el segundo debate en el Congreso. Toca ver bien cómo están los tiempos de este proyecto, si pasa o si se hunde. Otro dato curioso. Aunque hay proyectos de ley que sí o sí necesitan el aval fiscal del Ministerio de Hacienda si no se caen inmediatamente, esto no pasa con los proyectos de acto legislativo como es. Según el senador Ariel Ávila, Que está en la comisión en la que están dando el proyecto. aún con el aval negativo del Ministerio de Hacienda, el proyecto sigue y la única forma de que se caiga es Si se hunde el debate. Pero aquí hay severo debate porque según una people experta, si el proyecto pasa en el Congreso, el presidente de la República podría decidir no aprobarlo Algo así como pasó con los días sin IVA. por inconstitucional o porque considera que es malo para el país. Pero otra people dice que si el Congreso aprueba ese proyecto, podría demandarse ante la Corte Constitucional y allá decidir qué pasa, si sigue o si se cae. Y un recorderis. Como este es un proyecto que reformaría parte de la constitución política, debería pasar por 8 debates y no 4 como lo hace un proyecto de ley normal. Pero bueno, ustedes como ven la vaina, les leemos en los comentarios. Bye.